a la sesión del seminario de Bienestar y Desarrollo Regional. Estamos en la segunda sesión del seminario y paralelamente se está llevando a cabo un seminario taller, pero este se maneja por separado. Doctor, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la invitación para estar hoy con ustedes. Este tipo de actividades definitivamente engrandecen la labor académica, la formación de capital humano que realizamos todos los días en el Tecnológico de Oaxaca. Eh, Me dio mucho gusto ver y saber quiénes eran nuestras ponentes y ver los trabajos que se están realizando, los trabajos que realizan porque creo que son actuales. Voy a hacer introducción a esta actividad y presento la sesión que tiene lugar el día de hoy y que se denomina Trascendencia Internacional de la Investigación Social de Posgrado del ITO. Esta sesión es la segunda del semestre que está corriendo, el semestre marzo-julio 2021 del Seminario de Bienestar y Desarrollo Regional. Y de esta manera se da inicio a un espacio permanente dedicado a promover la producción científica de estudiantes y profesores de la línea de desarrollo regional sustentable de nuestros posgrados, tanto de maestría y de doctorado, eh, que ustedes ya saben que cuentan con reconocimiento del PNPC del CONACYT. A continuación haremos una breve semblanza de las conferencistas, ambas mujeres, ambas muy jóvenes, que son egresadas de nuestros programas de maestría y de doctorado en ciencias en desarrollo regional y tecnológico. Los contenidos de estas pláticas, de estas conferencias, corresponden a artículos que fueron publicados en inglés en revistas internacionales indizadas, de los cuales ellas son coautoras. A manera de semblanza, hablo de Verónica Judith Yescas Martínez, quien es licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y se tituló con mención honorífica en 2007. Estudió la maestría en urbanismo en la UAPJO entre 2012 y 2014 y obtuvo los grados de maestría y posteriormente doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Tiene experiencia profesional como supervisora de obras y proyectista de CAPSE, Oaxaca, y además en las empresas ProUrbac SADCB entre 2002 y 2004, Computación Gráfica de Oaxaca en 2007 y en Arquinistas SADCB entre 2008 y 2014. En esta última, además realizó estudios de impacto ambiental, de impacto urbano, ambiental y vial, así como planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. Publicó los resultados de sus investigaciones de tesis en memorias de congresos de AMESIDER, Academia Journals, COMCESO, así también capítulos de libros derivados de estas memorias y el artículo Subjective Well-Being Model for Urban Mexico and Applications en la revista indizada Economics World en 2020. Por otro lado, Blanca Azucena Ramírez Gómez se graduó como licenciada en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales del CLEU en el año 2013 y obtuvo el grado de maestra en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico por el Instituto Tecnológico de Oaxaca en 2020. Su experiencia profesional abarca los siguientes cargos. Fue operadora del alcoholímetro en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca en 2013 y 2014, encargada del área de intérpretes del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca entre 2014 y 2016, y jefa del Departamento de Identificación de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal entre 2016 y 2017. Participó como ponente con los resultados de investigación en el Congreso de Academia Journals en 2019 y publicó dos artículos, uno en español en la revista CESOP del H Congreso del Estado de Oaxaca y otro en inglés en la revista indizada Chinese Business Review. Y bueno, esta es la semblanza de nuestras ponentes del día de hoy, ambas con experiencia en la temática que van a tratar. Y les doy a ambas la bienvenida y a todos ustedes, estudiantes, profesores, invitados especiales a esta sesión. Sean todos bienvenidos y iniciamos. Adelante. Adelante, doctor. Gracias, doctor Marco, por hacernos el honor de
dar el banderazo de inicio de esta segunda sesión del seminario. A continuación, le dejamos el espacio a Verónica Judith Yescas Martínez y pues sin más preámbulos le pedimos que inicie. Mientras tanto, damos la bienvenida a las colegas de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo y Facultad de Arquitectura CU, que nos acompañan, así como profesores del Instituto Tecnológico y estudiantes de los programas de maestría y doctorado. Adelante, Verónica, por favor. Sí, buenas tardes, doctores, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, pues les voy a compartir parte de lo que se trabajó en la tesis doctoral en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme. No sé si se logra ver. Sí, ¿sí la logran ver? Sí se ve bien. Sí. Bien, pues quiero compartirles en este momento parte de esta investigación que se hizo de la tesis en el doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional y Tecnológico. Se realizó un estudio para una revista, como nos comentaba el doctor, y parte de esa investigación se pudo publicar en esta revista. El título fue Modelo de Bienestar Subjetivo de las principales ciudades de México y sus aportes al desarrollo nacional. Bien, como podemos ver aquí, pues realmente lo que nosotros tratamos al realizar esta investigación fue tratar de contribuir más que nada al análisis del bienestar subjetivo, ya que el análisis subjetivo aún en la actualidad no ha sido muy abordado. Es más abordado ahorita el bienestar objetivo. Nosotros enfocamos inicialmente este modelo de bienestar subjetivo en las ciudades de México, en las principales ciudades de México. Esto fue a través de la formalización teórica y una verificación empírica de un modelo, obviamente cuantitativo, que es lo que lo hace relevante. Las variables se construyeron a partir de los constructos del módulo del VIARE autorreportado, por sus siglas VIARE. Estos constructos los encontramos en el INEGI, está disponible, actualmente lo aplican cada 3 meses para que ellos miden lo que es el bienestar subjetivo. Entonces nosotros retomamos estas bases de datos del 2014 y 2017 y fueron las que se analizaron. Este módulo VIARE básico, que es el que nosotros tomamos, tiene 4 constructos o 4 categorías. La primera es dominios de satisfacción general con la vida, sentido de plenitud, equilibrio afectivo y satisfacción con la vida en general. Estos constructos, como vemos, pues fueron diseñados a partir de unos lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por la OCDE, los cuales a su vez se basan en las recomendaciones de por lo menos dos premios Nobel, que es Stiglitz y Fitoussi en el 2009. De esta forma, pues se pretende, obviamente, superar las limitaciones del Producto Interno Bruto, que como sabemos, pues toma muchas variables, ¿no? Y las que son económicas, más que nada, pero los objetivos lo han dejado a un lado. Entonces, nosotros creemos que este modelo puede superar esas limitaciones del PIB para medir ese progreso de las sociedades, y también se incorporó la autoevaluación de los miembros de la sociedad sobre su bienestar. Bueno, la principal diferencia entre este modelo que nosotros desarrollamos y el enfoque de la OCDE es de que nuestro modelo se centra en el análisis
y el de la OCDE solamente en la medición. Es decir, nosotros no solamente lo medimos, sino también se analiza. Bien, como modelo de investigación, disculpa, está trabando un poquito esto. Bueno, el presente modelo, pues, es una propuesta alternativa a la corriente en boga que hace énfasis en la felicidad y en la adaptación. Esto de la felicidad y la adaptación ha sido muy estudiado por Diener, Lucas y Skoll desde el 84. La escala de nuestro modelo es la de Cantril, la que utiliza Campbell, Converse y Roberts en 1976, y no la de Bradley, de 1969, que mide solamente la felicidad. Bien, en este sentido, nosotros aclaramos también que no se trata de un trabajo solamente teórico, sino de la primera prueba de una función de bienestar subjetivo desarrollada por mi director y la codirectora de mi tesis. Se desarrolló, ¿no?, este trabajo teórico. Se espera también que este modelo se convierta en una herramienta útil para el análisis del bienestar subjetivo. En las sociedades urbanas, en los países miembros de la OCDE, aquí cabe mencionar que este modelo nosotros no solamente lo comprobamos, sino lo aplicamos también a los asentamientos irregulares. Entonces, el bienestar subjetivo es el resultado de la autoevaluación de los sujetos de estudio sobre su situación y contexto con escalas ordinales, es decir, las personas se autoevalúan, no es uno quien lo hace, sino ellas mismas, ¿no? Bien, la formulación de esta función de bienestar subjetivo a través de estos cuatro constructos contiene dos versiones de la evaluación de la satisfacción con la vida. Es uno compacto, como podemos ver en el lado izquierdo, solo de 2 preguntas para satisfacción con la vida en general, y otro más que es el de dominio de satisfacción, que tiene 12 dominios, los cuales ellos van calificando. Los estados emocionales aparecen como balance afectivo, y la eudaimonia, que es la medición de la felicidad o del sentido de plenitud. Se consideraron las bases de datos del mes de julio de acuerdo a las recomendaciones que nos dio el INEGI, ya que en este mes se asume que la economía nacional se encuentra más estable. Los constructos de satisfacción con la vida en general y sentido de plenitud se proponen como medidas del bienestar subjetivo. Aquí nosotros hicimos esta prueba de las variables, ¿no? ¿Cuál es la que nos iba a definir el bienestar subjetivo? Y se probaron cada una de ellas para llegar a la variable dependiente, que es la que evalúa el bienestar subjetivo, lo explica. Así, satisfacción con la vida en general evalúa la satisfacción con la vida en el momento actual y el año pasado. El entrevistado hace un balance sobre esta satisfacción con su vida en un periodo de 2 años. Con el sentido de plenitud, el entrevistado evalúa su sentido de plenitud o autorrealización mediante 10 preguntas sobre cómo se siente. Nosotros consideramos que es más completo, porque no solamente evalúa su sentido de plenitud individual, sino también el social, en su hogar también. Entonces es más completo que solamente 2 preguntas de qué tan satisfecho te encuentras en tu vida hoy, o cuando ellos contestan, y hace un año. Entonces, mucho más completo sentido de plenitud. El balance afectivo, pues, permite obtener el saldo neto de 5 pares de estados anímicos contrastantes, llamados bipolares, ocurridos el día anterior. Al lado derecho vemos el cuestionario, que es el que se aplica, el que aplica el INEGI. Aquí podemos ver los 5 pares contrastantes anímicos, que es buen humor, mal humor, estar tranquilo o preocupado, tener vitalidad o sentirse cansado, estar concentrado o sin interés, alegre o triste. Se trata aquí que el entrevistado esté lo menos influenciado por las cargas emocionales que está viviendo hoy para autoevaluarse. BA, que es balance afectivo, utiliza la misma escala para evaluar los estados anímicos, tanto positivos como negativos.
El criterio de esta duración de estos estados de ánimo es una estrategia inteligente a través de la cual el entrevistado utiliza una medida de sentido común de acuerdo con su duración de sus estados de ánimo, es decir, qué tanto del día ellos han experimentado estos estados anímicos. Así la discusión académica sobre estos efectos de los estados de ánimo opuestos la resuelve el entrevistado al momento de contestar. Entonces podemos ver aquí el de dominios de satisfacción a la izquierda, el cuestionario. El entrevistado aquí evalúa su nivel de satisfacción con la vida a través de 12 dominios específicos mediante una pregunta para cada uno. De esta manera se desagregó el concepto de satisfacción con la vida en general, es decir, aquí abarca más dominios, ¿no?, de esta satisfacción que ellos puedan tener. Como podemos ver, aquí es la satisfacción sobre su nivel de vida, sobre su salud, sobre los logros que han alcanzado en la vida, sobre sus relaciones personales, o qué tan satisfechos están con sus perspectivas al futuro, o el tiempo que dispone para hacer lo que nos gusta, qué tan satisfechos estamos con la seguridad ciudadana. Aquí es muy importante esta pregunta. ¿Qué tan satisfecho está con la actividad principal que usted realiza, sea trabajar, estudiar? ¿Qué tan satisfechos nos encontramos con nuestra vivienda, con nuestro entorno que es vivienda, vecindario, ciudad y país? Entonces podemos ver aquí que los dominios de satisfacción, el balance afectivo, la satisfacción con la vida, el sentido de plenitud, han sido abordados ampliamente en la sociología del bienestar. Ahí podemos encontrar las bases del bienestar subjetivo. El balance afectivo se puede usar para determinar la influencia que tienen los 5 estados de ánimos bipolares del entrevistado en las calificaciones que éste asignó a satisfacción con la vida en general y sentido de plenitud. Es decir, todas se correlacionan. Bajo estos supuestos, satisfacción con la vida en general y sentido de plenitud se consideran las variables dependientes, mientras que balance afectivo y dominios de satisfacción se utilizarán solo como variables explicativas del modelo. Ese es el supuesto con el que nosotros iniciamos. Los constructos del BIARE fueron abordados, como ya lo había mencionado, en la sociología para medir y analizar el bienestar subjetivo en la segunda mitad de la década de 1970. Aquí Diener y sus colaboradores, en la década de los 80, han incorporado los aportes de la corriente psicológica al enfoque general del bienestar subjetivo, dándole un carácter interdisciplinario. Diener fue uno de los pioneros que dijo, el bienestar no solamente se va a medir por el ingreso, sino va más allá. Yo leí un artículo de él, quisiera mencionarlo un rato. Diener decía que él se crió como una granja, decía, y él se preguntaba cómo es que esos granjeros son tan felices. Entonces dice que él ahí le nació esa necesidad y lo compartió con sus colaboradores para saber qué es lo que se podría utilizar para medir esa satisfacción de las personas, el bienestar subjetivo. Basta mencionar aquí la contribución también de los reconocidos economistas, que es Amartya Sen, Joseph Stiglitz, y las directrices también de la OCDE sobre este bienestar subjetivo. El aporte de este modelo que nosotros desarrollamos es conectar los 4 constructos que les mencionaba para ensamblar una máquina que procese y se oriente a alcanzar metas del bienestar subjetivo. Las metas son 3, el trabajo diario, las expectativas, las emociones y las preocupaciones también. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos, inicialmente pues delimitamos un área de estudio que fueron las principales ciudades de México, las 32, las bases de datos de la encuesta BIARE básico, de la ENCO también, que es aplicada también con el BIARE, el modelo de bienestar subjetivo, para realizar el modelo de bienestar subjetivo, que es un modelo teórico empírico de investigación. Se realizó todo en el programa estadístico de SPSS y unas técnicas estadísticas de análisis factorial, análisis de regresión. Los resultados pues nos dan lo que es el modelo. La formulación de esta función de bienestar subjetivo, como yo les mencionaba, satisfacción con la vida en general y sentido de plenitud se pueden definir mediante una combinación lineal aditiva de
balance afectivo y dominios de satisfacción. Y la variable dependiente excluida en cada ecuación. Se da oportunidad de probar estas dos variables como dependientes e independientes. Aquí lo podemos ver en las ecuaciones. La base de datos del VIARE básico ENCO proporciona las respuestas de los grupos de preguntas correspondientes a los constructos y el conjunto de respuestas a una pregunta de acuerdo con el tamaño de muestra de la encuesta se denomina variable observada. Para poder incorporar estas variables observadas a la ecuación 1 y 2, como podemos ver, estas deben reducirse a un número mínimo de variables abstractas, que son factores, por constructo mediante una técnica estadística, y las nuevas variables se le denomina variables no observadas o variables latentes, es decir, mediante el análisis factorial. Se consideraron hasta 2 variables latentes para los constructos. Aquí análisis factorial pues nos dice no solamente es una variable, sino se puede convertir en 1, 2 o hasta 3. Se consideraron hasta 2 variables latentes para los constructos de balance afectivo, sentido de plenitud y dominios de satisfacción. Por esta razón, el número de variables de las ecuaciones teóricas que vimos anteriormente, 1 y 2, se incrementa a 3, 4 y 5, como podemos ver aquí. Aquí ya se desglosa lo que es las variables 1 o 2. El doble signo que podemos ver de más menos indica la posibilidad que tanto sentido de plenitud 1 y sentido de plenitud 2 puedan tener una relación tanto directa como inversa con la variable dependiente. Más adelante lo vamos a ver. En los resultados, hasta ahora se desconocen los valores de estos coeficientes de las ecuaciones anteriores, y estos se van a determinar mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, que utiliza un error aleatorio mínimo para estimar dichos valores. Las ecuaciones algebraicas entonces se transformarán en las ecuaciones matriciales, que es 6, 7 y 8, y así los coeficientes y variables contendrán un segundo subíndice, como podemos ver, con excepción de satisfacción con la vida en general, porque solo contiene 2 preguntas. El subíndice toma valores desde 1 hasta n, siendo n el tamaño de muestra de la encuesta VIARE ENCO para un año específico. Pues aquí podemos ver las ecuaciones que se proponen o que se desarrollan, ¿no?, a partir de lo que es el análisis factorial. Bien, en cuanto a las restricciones del modelo, pues nos parece obvio que el constructo de satisfacción con la vida en general, parece obvio que esta variable, pues con solo 2 variables observadas define con menos precisión el bienestar subjetivo que el sentido de plenitud. Por lo tanto, se espera que las R's cuadradas y las R's cuadradas corregidas de la ecuación de regresión número 7 sean superiores a las ecuaciones 6 e inclusive superiores a la 8, en donde sentido de plenitud se coloca como una variable dependiente, ya que sentido de plenitud 2 capta menos del 16% de la variable total explicada. Además, habrá que agregar la condición de R's cuadradas corregidas, que por 100 deben ser mayor o menor del 50%, que las ecuaciones de regresión deben cumplir. Estas condiciones se pueden expresar en forma matemática de la siguiente forma, que podemos ver el 9, 10 y 11, que son las restricciones del modelo. Si estos supuestos se comprueban, entonces la ecuación número 7, que es sentido de plenitud 1, la que se posiciona como variable dependiente, se establecerá como la ecuación del modelo de bienestar subjetivo. Y efectivamente, la KMO es mucho más, es mucho mejor, ¿no?, para sentido de plenitud. Los resultados de estas pruebas consideran aceptables todos los constructos, los 4 constructos que nosotros estudiamos. El análisis factorial del 2014, para satisfacción con la vida en general y balance afectivo, se extrajo un solo factor, el cual captó el 82 y 65%. En cambio, el sentido de plenitud y dominios de satisfacción se extrajeron 2 factores. El factor sentido de plenitud 1 capta 9 de las 10 variables observadas con cargas factoriales superiores a 0.65. Como sentido de plenitud 1 contiene casi todas las variables, aquí nosotros le pusimos el concepto original, que es el sentido de plenitud, como lo maneja el INEGI.
El segundo factor, sentido de plenitud 2, solo contiene la variable observada correspondiente a la pregunta acerca de la importancia de la religión en la vida del entrevistado, con una carga factorial de 0.93. Por lo tanto, se crea un movimiento social que cuestiona la contribución de la religión para sostener o recobrar el sentido de plenitud de los urbanitas. Aquí podemos ver la construcción de las variables, lo que acabamos de ver de sentido de plenitud, y también el factor de DS1, que es dominios de satisfacción, que contiene 7 de las 11 variables consideradas, con cargas factoriales superiores a 0.57, y que entonces nosotros creemos que mide la satisfacción con la calidad de la vida y aparte la autorrealización. Es decir, es mucho más completo. El segundo factor, que es DSO2, contiene 4 preguntas con cargas factoriales por arriba de 51. Por lo tanto, DSO2 califica la satisfacción con respecto a la seguridad ciudadana y en el medio urbano, e indica la preocupación de la sociedad urbana sobre nuestra seguridad, y constituye también un movimiento social emergente. Estos resultados de los años analizados 2014 y 2017 permiten obtener conclusiones a través de estos constructos, que es sentido de plenitud y dominios de satisfacción, sobre la religión y la seguridad ciudadana. Es decir, este modelo nos ayuda a explicar los movimientos emergentes, ¿no?, que estamos viviendo. En México, la religión podemos ver que empieza a perder importancia como fuente de valores familiares y sobre todo a nivel individual. Aquí, como podemos ver en la imagen que yo les pongo, pues la pérdida de credibilidad de los sacerdotes y del alto clero en la Iglesia Católica se asocia en parte a las crecientes denuncias de curas pederastas y participación del alto clero en política, por ejemplo, y su asociación también con grupos de poder que han filtrado en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales, ¿no? Se ha destapado todo esto. También, bueno, la religión ha perdido un poco de credibilidad, no solamente en la católica, sino también en otras religiones. Violación de menores, por ejemplo, de pastores a niños o líderes religiosos, incluso se han visto que han robado, ¿no?, a las familias, se han aprovechado, ¿no?, de la fe para enriquecerse y cosas así. También dominios de satisfacción, pues se separó de la satisfacción con seguridad en el medio urbano, que es DS2, que en el contexto de la última década en México, pues se refleja ese desencanto de los urbanistas en el desempeño del gobierno en el tema de seguridad ciudadana, como podemos ver en la imagen, ¿no? Más víctimas de delito, más personas desaparecidas, más personas asesinadas al día, y la delincuencia ha llegado no solo al vecindario, sino también ha invadido gran parte de nuestras ciudades y del país. En este sentido, DS2 se puede proponer como una variable relevante para analizar los estudios de estas elecciones del 2018, donde la sociedad civil y urbana pues castigó severamente con su voto al partido en el poder por su pésimo desempeño, ¿no?, por ejemplo, para salvaguardar pues la integridad física de los ciudadanos. El análisis de las causas pues puede encontrarse en la aplicación del concepto anomia, originalmente desarrollado por Durkheim del 98, y tiene muchos más estudios sobre esto, que se ha utilizado para explicar la descomposición social y la degradación de las instituciones como resultado de la transición de una sociedad tradicional a otra moderna, ¿no?, este desequilibrio. Aquí, ya para entrar a la interpretación de las variables, en México, pues, como podemos ver, es una nación que como resultado de varios procesos de cambio, por ejemplo, el colapso del modelo económico, la integración al Tratado de Libre Mercado de América del Norte, estos elementos contextuales pues nos pueden servir para aplicar formalmente el concepto de anomia en un análisis más amplio sobre el papel actual de la religión, que lo vimos en la separación de sentido plenitud, y la inseguridad ciudadana, que es DS2, en la sociedad mexicana urbana. Entonces, debido a que estas cargas factoriales representan medidas de correlación, este resultado significa que los elementos de cada parte de estos estados anímicos bipolares están inversamente correlacionados. El balance afectivo puede verse como un sistema cuyos elementos se agrupan en dos conjuntos que contienen cada uno el mismo número de elementos, pero con signo matemático opuesto. Por lo tanto, se puede afirmar hipotéticamente que existe un equilibrio emocional
en la sociedad urbana, considerando los resultados de la tesis. Este modelo también multivariado de bienestar subjetivo muestra que hay un equilibrio afectivo en la sociedad urbana nacional de México. Es decir, sí existe un equilibrio afectivo o un balance emocional. Bien, bueno, el balance afectivo se separó en dos constructos específicos, BA1, que ya vimos, BA1, BA2, pero BA1 se puede calificar como una medida de este equilibrio emocional, que es la característica deseable para este buen desempeño en el trabajo y en la vida cotidiana. Este concepto también se ha relacionado con la autoeficacia emocional y la inteligencia emocional. El factor BA2 agrupa estados anímicos específicos de las personas que favorecen este buen desempeño productivo en el trabajo y también en la escuela, que se le denominó condiciones para el desempeño productivo. Sin embargo, estas condiciones pueden cambiar radicalmente por el agotamiento físico, por ejemplo, que es producto del exceso de trabajo. Este agotamiento físico que normalmente se asocia a la clase trabajadora, pero que puede estar presente en todos los estratos sociales. Aquí podemos ver que se ha desarrollado estos conceptos de la autoeficacia emocional y la inteligencia emocional para incluso las empresas ser más competitivas. La inteligencia emocional ha facilitado el desarrollo de los individuos en el conocimiento propio acerca de quiénes son y cuál es su posición en el mundo de las emociones, con el fin de guiarlos hacia el éxito. También un análisis de estas causas que originan estos comportamientos y la separación del balance afectivo debe considerar las características sociodemográficas y socioeconómicas de los entrevistados. La explicación de esta división en dos patrones de conducta corresponde al campo de la psicología positiva, utilizando herramientas como la inteligencia emocional, como la autoeficacia o como la autoestima, entre muchas otras. El equilibrio emocional, entonces, coincide con la inteligencia emocional en el manejo y la regulación de estados de ánimos positivos y negativos o emociones y sentimientos, ya sea por nosotros mismos para tomar decisiones. Entonces, las ecuaciones empíricas del modelo de bienestar subjetivo para el año 2014 se obtuvieron las ecuaciones de regresión 12 y 14, como se ven en el paréntesis, sin constante, y aparecen en 13 y 15. Estos resultados indican que la ecuación 14 constituye el modelo teórico de bienestar subjetivo urbano en México. ¿Por qué? Porque sus R's cuadradas son mayor que 0.5, es decir, más del 50% de explicación. En cambio, satisfacción con la vida en general no funcionó como variable dependiente, pero sí como variable independiente. Aquí podemos ver en 2017, pues se confirmaron estos resultados obtenidos, la satisfacción con las condiciones del modelo. Nuevamente se desarrolló en las ecuaciones del 2017, las podemos ver en el paréntesis, la ecuación 16 y 18. Aquí podemos ver que nuevamente en el año 2017, sentido de plenitud se posiciona como variable dependiente y satisfacción con la vida en general solo como variable dependiente, además de las otras variables que son dominios de satisfacción 1 y 2 y balance afectivo 1 y 2. La interpretación de este modelo de bienestar, como podemos ver en los resultados al lado izquierdo, de acuerdo con estas ecuaciones, pues DS1, que es la satisfacción con la calidad de vida y la autorrealización, así como la satisfacción con la vida en general y la satisfacción con la seguridad ciudadana del medio urbano, constituyen los principales factores explicativos de este bienestar subjetivo. Es decir, pues la sociedad urbana, ¿no? Más bien mide su bienestar subjetivo a través de su sentido de plenitud. Y este se explica por la satisfacción con su calidad de vida y la autorrealización que han tenido.
pero también con su satisfacción con la vida en general y con su seguridad ciudadana en el medio urbano. En menor grado se encuentran las condiciones para el desempeño productivo, que es BA2, y el equilibrio emocional BA1, pero también contribuyen, solo que en menor grado. Estas variables tienen una relación directamente proporcional con sentido de plenitud 1, por su signo positivo, por consiguiente, como les digo, contribuyen a sostener o elevar este nivel del sentido de plenitud o felicidad. La religión también aparece, pero con signo negativo, por lo tanto, lo que comentábamos, que la importancia de la religión en la vida actúa ahora como restricción y contrarresta el nivel de sentido de plenitud. De acuerdo a esta interpretación, pues el sentido de plenitud es una medida del sentido de la vida y el propósito de la vida en un país donde las personas pues ejercen su libertad de elección, excepto por haber nacido en un hogar pobre, por ejemplo. El sentido de la vida se evalúa en el contexto actual en el que las personas toman esa conciencia de sus logros o su autorrealización y del reconocimiento social adquirido. El propósito también de la vida toma en cuenta las metas implícitas que tienen las personas en 3 rubros: para sí mismas, según el diseño del modelo Viare, cuya unidad muestral es el hogar, pero está centrado en el individuo. 2, para su hogar, incluida la pareja. Y 3, la capacidad de contribuir al bienestar de los demás. Es decir, sentido de plenitud abarca estos 3 rubros, que es todo su sentido de plenitud, pero en el hogar, individualmente y con los demás, en una sociedad, ¿no? Este modelo tiene hasta 5 variables explicativas con signos positivos y además la religión, que representa una restricción debido a su signo negativo. Es decir, la gente ya ha dejado su fe, ¿no?, por todas estas situaciones que han vivido. La calidad de vida y la autorrealización y la satisfacción general con la vida constituyen los factores que han determinado las metas del sentido de plenitud. Tienen el mayor peso en las ecuaciones del 2014 y 2017 y a su vez tienen un mayor poder explicativo. En otras palabras, podemos ver que las personas que están más satisfechas con su vida, con su bienestar material y con la autorrealización, también tienen un mayor sentido de plenitud. Balance afectivo y sus componentes, así como su seguridad ciudadana, se encuentran en equilibrio. Estas condiciones pueden facilitar el proceso para alcanzar dichos objetivos si tienen un signo positivo. Entonces, este modelo ha sido probado por las bases del Viare, que estuvieron consistentemente con signo positivo y representan un recurso más que las limitaciones. Entonces, como conclusión, pues el modelo aprobado no tiene una escala monetaria. En cambio, los coeficientes de regresión se utilizan para medir el efecto de las variables independientes sobre el sentido de plenitud. El modelo puede también detectar problemas e inquietudes sociales relevantes y además puede evaluar también los efectos sobre el sentido de plenitud de la inseguridad. Sin embargo, las estadísticas internacionales no colocan a la sociedad mexicana en las peores posiciones del planeta. Esto se puede confirmar indirectamente a través de las variables de seguridad ciudadana del modelo y el balance afectivo. Como las 2 variables tienen un signo positivo, se interpreta que estos efectos de esta inseguridad aún no han causado daños severos en la salud mental de los urbanitas. Entonces, no es tan grave todavía, ¿no? Por el contrario, la competencia despiadada en el mercado laboral de los países industrializados ricos está ligada a las altas tasas de suicidios, que son entre 3 y 5 veces mayores a las de México en 5 de los 7 países más ricos, como es Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos o Canadá. Entonces también podemos ver que la brecha entre la Iglesia Católica o otras religiones y las expectativas de bienestar de la sociedad urbana es un fenómeno reciente en un país mayoritariamente católico y es uno más de los desafíos en medio milenio de historia en el primer estado laico del continente americano. Al respecto, nosotros compartimos la siguiente reflexión. ¿Es políticamente viable en México la renovación de la doctrina cristiana para dar respuesta a los problemas sociales y enfrentar los reclamos sobre la abolición de ciertos dogmas morales? Esta pregunta se
se abre, ¿no?, para la discusión. Finalmente, las ecuaciones del modelo pues nos demuestran que hay un equilibrio emocional, pues todavía no se puede decir en México, visto desde el balance afectivo y sus componentes de balance afectivo 1 y 2, ya que los tres tienen signo positivo. Y pues muchas gracias.